Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por unirse a esta sesión. Y como bien sabe, necesito por favor la gente que está a distancia que escriba presente en Google Classroom. No lo olvide porque va a quedar ausente y luego va a quedar ausente por vida. ¿Ya? Aparte de eso, necesito que en el chat me diga cómo se siente el día de hoy, del 1 al 5, y pregunto acá a la gente presencial. 3. ¿3? 5. ¿Son 2? ¿También? ¿En serio? ¿Acá en Chile? ¿Qué dice la gente entonces? Creo que la Catalina cansa. Sí. ¿Se nota el fanatismo? Sí, a ver, Hay una casita. sí. Ya, y mucha gente diciéndome que se encuentra por lo menos bien, y las personas que no me lo pueden comentar por interno, ¿bien? Ah, ustedes están viendo mi propia versión. Bueno, ahora van a ver todas las cosas que tengo que leer. Ya, entonces, comencemos con esta sesión de retroalimentación. Estamos trabajando con el texto 1984 y sobre todo con las distopías. ¿En qué unidad estamos trabajando? Individuos y estructuras. ¿No queremos dirigir a la sociedad? No, puede ser. ¿Sí? Sí. ¿Por qué duda usted? Ya, estamos trabajando la unidad individuos y estructuras, y para eso entonces tenemos que trabajar con los imaginarios sociales, ¿ya? Es decir, este pensamiento común o pilares fundamentales que tiene cada institución y sobre todo cada sociedad, ¿bien? Entonces vamos a comenzar a trabajar con eso. En un primer punto estábamos trabajando como recordatorio la opresión que significa también esta estructura, ¿cierto? Porque no es que yo pertenezca solamente a una sociedad, sino que la sociedad, perdón, me concentré, sino que la sociedad también genera ciertas expectativas de sus ciudadanos o ciudadanas. De hecho, ¿qué habíamos dicho también? ¿Qué vamos a hacer con la diferencia? ¿Qué vamos a hacer con la diferencia en esta sociedad? Piensa en el texto Hans Pozo, piensa en el texto Niñas Araña. ¿Qué pasaba con esa gente? Discriminada, apartada. ¿Hay una palabra para eso? Excluida o marginalizada. ¿Bien? Entonces vamos a trabajar 100% con eso, porque una estructura social no es solamente cómo finalmente voy a entender el mundo, sino que también, lamentablemente, al momento de ser parte de ella, esto no es algo necesariamente voluntario, al ser parte de ella también me voy a ver juzgado, juzgada, e incluso voy a tener ciertas consecuencias dependiendo de mi actuar. Ya, acá abiertamente hay personas que también dicen, yo simplemente no voy a participar en esto, y también es un camino válido, solamente que claro que va a significar mayores desafíos. Bien, así que si usted en algún momento de su vida va a tomar una decisión así, también tiene que estar consciente que tanto estar dentro o fuera del sistema, entre comillas, va a ser un desafío igual, de organización igual. Ahí está la pregunta en pantalla, entonces, para iniciar esta clase. Necesito que por favor me responda, piense personalmente, reflexione, ¿cuál es el valor que usted más... Tiene frío, parece. ¿Cuál es el valor que más importa actualmente en su vida? Ya, no mentir. El respeto, la empatía. Ya, pero piense, ¿qué otros valores más pueden ser? Que en este momento en su vida sean algo completamente que usted no dejaría pasar. Que si a alguien le falta el respeto en ese pilar o en ese valor, usted no lo perdone. O le sería muy difícil seguir adelante. Por acá me dijeron la empatía. ¿Qué dice la gente que está en casa? ¿Cuál es el valor más importante para usted en este momento? Vaya pensando, es una pregunta muy, muy personal. ¿Cuál es el valor más importante para usted en este momento? ¿El compromiso, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad? ¿Ser qué? Realista, yo creo. Podría ser un valor. Ser apegado a los acontecimientos en sí, no tener más esperanza. O sea, se me pregunta personalmente, obvio que sí. O yo lo veo de esa forma. Sí, yo creo que sí. Por lo menos ser realista, sí. Ya.
Por ahí me dicen, entonces, la honestidad, también me dicen la empatía y la comprensión, la igualdad, el respeto, y siempre yo reconozco mi valor o mis pilares personales de vida, porque cuando pienso en ellos es como algo que no se puede transgredir. Primero, es lo primero que se viene a mi cabeza, pero segundo, aparte de eso, inmediatamente pienso que es algo que yo no podría aceptar que alguien lo pasara a llevar. Que alguien me mintiera, por ejemplo, que alguien fuera irresponsable conmigo, que no cumpliera con ciertas cosas. Claro, que alguien no me comprendiera a pesar de toda mi disposición para sí ser comprendida, por ejemplo. Claro, o en el caso que me falten el respeto, que para mí sea algo que me quiebre personalmente. Cuando usted piensa eso internamente, claro, va a ser lo que más le, incluso hasta duele. Que el solo pensarlo es como, oh, no, yo no podría vivir esto. ¿Cómo se puede decir, por ejemplo, si yo no quiero caminar y yo digo directamente que esa persona sí, se podría considerar como una falta? En su caso sería el pilar como la honestidad. Puede ser. Y claro, porque finalmente usted está diciendo claramente lo que necesita y sus propios límites. No debiera hacer algo mal. Si es honesto, obviamente. Y si la otra persona no lo entiende, claro que está traspasando su límite. Y sería una falta de respeto. ¿Qué pasó? Cuente el cagüín. Ya. También me dicen por ahí empatía y responsabilidad. Miren, cuando me comentan todas estas cosas, también necesito que usted entienda algo que siempre lo dejamos pasar como por encima en realidad, lo vemos superficialmente, pero que en esta unidad no va a ser así. Y es que todos estos pilares, todos estos valores, no nacen de la nada. No es que usted los haya ganado de la nada tampoco. A usted esto se le inculcó en algún momento y hubo una institución detrás que le dijo que estaba en lo correcto. Así que todos los valores que ustedes me dijeron ahora no es por su propia experiencia. Incluso si yo les dijera los míos, tampoco fue mi propia experiencia, sino que hay instituciones que marcaron mi vida constantemente y me llevaron a pensar de esta forma. Por ejemplo, hay culturas que ven en la responsabilidad algo más fuerte todavía o algo que debe ser transversal para todos y todas. En el caso de Japón, por ejemplo, y se ve en su día a día cómo ellos ven que realmente la responsabilidad y el uso del tiempo es algo sumamente importante que no se puede transgredir. Casi como un respeto a la humanidad de otra persona. ¿Eso pasa en Chile? Ya, le aseguro que no. Pero nuevamente, cada estructura es distinta, cada institución también nos presenta una estructura distinta. Y tal como aparece en pantalla, son estructuras invisibles. Que nosotros finalmente, ¿qué pensamos? Ah, esto lo construí yo. Ah, no, es que yo pienso así. Ah, que este valor para mí es importante. Pero nunca nos damos cuenta que hay toda una construcción detrás de nosotros que nos lleva a pensar de X forma. Entonces, en ese caso, no hay libre albedrío. Ya, respecto a ese tema, es que hay muchas posturas distintas. Por lo menos por parte de la Iglesia dicen que sí, que existe libre albedrío. Pero lo que vamos a ver en este caso con las distopías es que ese libre albedrío realmente va a estar demasiado limitado y eso significa que todas las personas en una sociedad actual globalizada no tendríamos esa libertad de acción. Es una teoría, por si acaso. No es que sea 100% confirmado, que todos no somos personas libres. La verdad es que no. Pero está una teoría muy fuerte a nivel sociológico que dice eso. ¿Y por qué? Porque tal como usted lo vio en el texto 1984, de hecho por eso estamos hablando de esto, hay toda una estructura de control detrás y de hipervigilancia. ¿Ya? De hecho, piensa que el texto 1984 fue escrito como en 1900... Hoy se me olvidó la fecha. Bueno, fue hace muchísimo antes. Entonces, nuevamente necesito que usted piense, si usted es vigilado por todas las formas posibles, la mayoría de su vida está en redes sociales o a través del Internet. Y todo eso está siendo controlado en todo momento. El más mínimo movimiento que está haciendo. ¿Usted realmente estará libre de acción? O en países, claro, o en el caso, por ejemplo, de países supuestamente democráticos, pero que tienen actitudes exactamente antidemocráticas. Ya. ¿Cómo? Por eso que miren, en el caso de la distopía, nosotros lo estamos viendo como parte de la literatura, ¿cierto?
Y de hecho en ese tiempo era una advertencia, así como por favor humanidad, démonos cuenta de lo que está pasando para que esto no suceda realmente. Ya, obviamente la humanidad no hizo caso y estamos exactamente viviendo esas cosas que nos advertían. ¿Bien? Ya, esto partió súper bonito hablando de la honestidad, la empatía y el respeto, ya, pero la verdad es que todos esos valores también se relacionan a una estructura invisible. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿bien? A través del texto 1984. Espero que lo hayan terminado de leer y si no, hágalo de aquí a mañana, porque nuevamente toda esta materia la va a entender más fácilmente si ese texto lo conoce. ¿Ya? Ya. Sigo leyendo comentarios entonces. ¿No será que lo decide uno mismo? Tipo, me pongo siempre en la situación de otros, pero los demás no. Así que uno quiere empatía a los demás. Y nuevamente también lo que esperamos de otras personas también está inculcado por parte de nuestra cultura. Porque existen algo que usted supuestamente vio en primero medio y también en segundo, que son los estereotipos de género. ¿Le suena eso? Cada cultura, cada estructura invisible detrás de nosotros nos establece que cada rol tiene que hacer X cosa. Si yo soy mujer en Chile, eso significa que voy a hacer esto, 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 y que tengo estas libertades. O que si yo salgo a tal hora de la noche, me va a pasar esto, esto, esto. Ya, eso va cambiando dependiendo de la cultura. Por lo tanto, toda esta estructura invisible e incluso cómo me relaciono con otros va a estar marcado por este control. Sobre la relación con otras personas lo vamos a ver en la segunda parte de la unidad. ¿Bien? Ahora nos vamos a concentrar solamente en el nivel general que es la sociedad en sí. ¿Se está entendiendo lo que digo, cierto? Sí. Ahí ya. Que no de la cabeza y no sé esto, ¿no? Dígame. Si yo no tengo empatía con otros y quiero que me entiendan, ¿también se puede considerar como empatía? Si yo, ¿cómo? Por ejemplo, yo no tengo empatía con otros, pero yo quiero que esa persona entienda el por qué yo no tengo empatía con esa persona. ¿Se puede considerar como empatía esa acción o no? En el acto yo creo que sí, pero siento que la empatía se relaciona con el perdón, lo que estamos viendo en el electivo. Entonces tiene que ser recíproco de alguna forma. Como yo no... De hecho, lo mismo que pasa con el perdón, evaluación que tiene hoy día, por si acaso. Lo mismo que pasa con el perdón, que yo no puedo exigirlo. Entonces, claro, yo podría ser la peor persona del mundo y no tener empatía y no puedo exigirle a otra empatía porque eso no se exige. Ya, que nuevamente tiene la prueba hoy día en la tarde. Ya, seguimos. Estructuras sociales e imaginarios sociales, solamente como recordatorio a la gente que trajo el libro hoy día, en su espalda. Ya, están en las páginas 229 a 241. Así que si trajo el libro, téngalo abierto, téngalo a mano, tenga esas páginas, por favor, para que no se lo olvide, porque todos los apuntes que habrá tomado ahí o que habrá subrayado le van a servir para esta sesión. ¿Bien? Para dar ejemplos según lo que vamos diciendo. Ya, empecemos entonces con estos ejemplos y acá vamos a volver un poco a la clase anterior. 1949, esa era la fecha entonces, que se publicó este texto. Miren, en 1949 se publicó esta advertencia, ¿cierto? Las distopías siempre nos presentan un mundo que realmente estamos esperando no vivir, ¿ya? La distopía es todo lo contrario a la utopía, pero lo importante realmente de la distopía es que nos presentan la corrupción tanto de la naturaleza, del mundo en general, como también de las relaciones humanas. Por lo mismo nos muestran todo a nivel degradado al máximo, el colapso máximo de todo el sistema. También para mostrarnos esta contradicción, o por lo menos estos efectos en el mundo, siempre nos presentan un personaje que es todo lo contrario, ¿cierto? Un personaje que se quiere liberar de esta estructura y que está siendo consciente de toda la situación. Y nos presentan la contradicción. Una persona puede estar muy consciente de lo que está viviendo, pero el sistema va a ejercer la opresión necesaria para que la persona no se pueda liberar. ¿Tendría que ser la protagonista? ¿No sería el protagonista en sí? ¿Bien? Por ejemplo, en el caso de 1984, nos presentan un personaje que está siendo cada vez de a poco consciente de este sistema de jerarquía y que en cada momento que va pasando esta historia va notando que él realmente quiere traicionar todo ese sistema y quiere arrancar de ese lugar. Y también que nos presenta distintas características que muestran, porque también estos mundos corruptos también va a ser una directa referencia a los totalitarismos.
Ya, y vaya recordando materia de historia. ¿Qué es un totalitarismo? Un régimen en donde la persona que está al mando tiene todo el poder y manipula toda su vida, hasta su vida cotidiana, social. Todos los aspectos. Ya, muy bien. En el caso de los totalitarismos, casi digo gobiernos, no son gobiernos, en el caso de los totalitarismos, nos vemos enfrentados a eso, que el control no va a ser solamente de la población a gran escala, sino que los totalitarismos se meten a la vida íntima de las personas. Especialmente a través de la propaganda, nos convencen de pensar de cierta forma y sobre todo de temer a un enemigo común. ¿Se acuerda de eso que hablamos en la clase pasada? De hecho, lo voy a marcar ahí en pantalla para que lo pueda ver en la pizarra también. El enemigo común, que en el caso de 1984 va a ser el personaje de Goldstein. Un personaje que incluso se muestra en estos 2 minutos de odio, cómo él expresa su rabia contra este sistema, los acusa de totalitaristas, de ser una dictadura en sí, de no dar libertad a las personas, y claramente, como hubo tanta propaganda de por medio, la gente piensa que eso es algo malo. ¿A qué se ve enfrentado este personaje principal entonces? Se ve enfrentado al gran hermano, a esta hipervigilancia que caracteriza los totalitarismos. Esta hipervigilancia que combina 2 cosas, la realidad con la ficción. ¿Y por qué? En la realidad, los totalitarismos sí tienen gente espiando, eso es verdad. De hecho, por la propaganda provocan que los mismos vecinos acusen a otras familias. Piense, por ejemplo, en el diario de Ana Frank, que ella está escondida en esta Alemania nazi para que realmente no la atrapen, pero aún así la acusan a su familia y los pillan y los llevan a un campo de concentración. Pues bien, el totalitarismo se mete de tal forma en la mente de las personas que provoca que ellos mismos empiezan a traicionar al resto. ¿Y por qué? Porque se establece esta idea del enemigo común. Esa es la realidad, pero también el enemigo común se mete en la ficción. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque se mete como un miedo general, un miedo generalizado en toda la población por igual. Entonces, en todo momento la gente piensa que está siendo vigilada, piensa que si realiza algo, esto puede ser pillado en algún momento, y también en 1984 se nota en forma concreta. ¿Y por qué? ¿Cómo estaba ese personaje en su pieza? Como ser omnipotente. Exactamente, es una vigilancia casi en forma omnipotente. Pero, por ejemplo, en este personaje concreto en 1984, ¿el cómo estaba escribiendo en ese diario de vida? Estaba escondido en una muralla, ¿cierto? ¿Pero de qué se estaba escondiendo específicamente? Ya, de una telepantalla en este caso que era gigantísima y que por lo menos a él le habían dicho desde la ficción, que se mezclaba posiblemente tal vez con la realidad, que a través de esa misma pantalla podían ver a las personas. Entonces él se esconde en una esquina para no ser visualizado por esta y ahí comienza a escribir en forma oculta todo lo que realmente piensa. Pero cuando lo escribe, ¿se siente contento? ¿Se libera? Todo lo contrario. El tema de los totalitarismos se mete tanto en la mente de las personas que incluso sin existir la hipervigilancia real y física, la gente igual tiene miedo. ¿Bien? Ya, miren, todas las cosas que estoy diciendo en cierto tiempo eran distopías literarias y por lo tanto eran advertencias, no era que realmente esto estuviera ahí. Pero ¿qué podemos decir ahora? Ya, cada cierto tiempo existen reportajes especiales, incluso de la televisión, que hablan sobre este tema y demuestran que finalmente todas las distopías realmente se están cumpliendo en la actualidad, especialmente gracias a la globalización y la dependencia de la tecnología. Ya, detalles importantes. Los totalitarismos siempre se basaban en la manipulación de la información. Esto parte desde incluso las guerras mundiales. No es que parte ahí, sino que ahí se vio en forma más potente. Tienen que pensar que este libro se publicó en 1949. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Alguien se acuerda? Pasó la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en este caso el imperio nazi, se destacó por el uso de propaganda y sobre todo la manipulación. A tal punto que las personas finalmente estaban convencidas que realmente los judíos debían morir en todo el planeta. El ministro de Hitler tenía una frase que decía: miente tantas veces que la se vuelva realidad. Sí, y para eso les voy a mostrar lo siguiente, aprovechando, porque estamos hablando mucho de los nazis en segundo medio. De hecho, leyeron un libro solamente de eso.
Y les voy a mostrar algo que también les va a servir a ustedes para comprender este tema de los totalitarismos. Porque tenemos que pensar cosas del contexto también. Imagínense una población que vivió 2 guerras mundiales al hilo, con todo lo que eso significa, con la hambruna, con el temor, con el miedo, con el sufrimiento constante. ¿Bien? Y en ese caso también tenemos que pensar entonces que las personas están súper vulnerables a creer cualquier cosa con tal de sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de la propaganda, era una forma tan masiva que la gente de verdad pensaba, sí, acá existe un enemigo común, y si de una u otra forma no hago caso, mi familia simplemente va a desaparecer. Ya, la frase que se refiere a su compañero, voy a borrar acá, se refiere a la siguiente, bueno, este caballero tiene hartas frases, porque pucha que fue importante en su época, pero una de las frases más importantes es la siguiente, dicha también por Sebastián Piñera el 2019. Una mentira 1000 veces dicha se convierte en una gran verdad. Y tiene una versión alternativa que es como miente, miente y algo va a quedar. Claro, siempre algo queda. En este caso, tal como lo dijo él, una mentira 1000 veces dicha se convierte en una gran verdad. Y él, que trabajó entre 1933 a 1945 para fortalecer este imperio nazi, claramente que lo logró en la práctica. Es por eso que George Orwell, entre otros autores y autoras que tratan las distopías, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, tratan este tema para que la gente vea los peligros de ella. Y los peligros desde todas partes, desde todos los sistemas totalitarios, sin importar el partido político detrás. Acá hay críticas tanto al capitalismo, tanto, por ejemplo, en el caso de muchos comentarios en contra de los soviéticos, muchos comentarios en contra de China, por ejemplo. Es decir, acá se niega el totalitarismo sin importar realmente de dónde venga, entendiendo que el totalitarismo se basa en la manipulación de las personas. De hecho, la revolución en la granja, creo que se llama. ¿Cómo? La revolución en la granja. Sí. El personaje que caracteriza a Orwell es una crítica estatal. Claro, y de hecho acá en primero medio, también que les fue esa pregunta, en primero medio hicieron esa evaluación de la rebelión en la granja, que posiblemente usted veía, sí, animalitos, los animalitos se portan mal entre ellos, se pelean, cosas por el estilo, pero realmente la profundidad era esa, hacer una crítica de esos totalitarismos que están siempre presentes, siempre está presente el peligro de que vuelvan. El totalitarismo, sobre todo, ¿en qué se basa? En la vulnerabilidad de la población. De hecho, le pregunto, ¿cómo está el mundo ahora con la pandemia? Extremadamente mal y en todos los sentidos posibles. Porque antes, por lo menos en las guerras mundiales, eran crisis económicas, pero en ciertos territorios, ¿cierto? Obviamente en Estados Unidos, obviamente las superpotencias, pero la pandemia es algo transversal, al punto que da lo mismo que Estados Unidos tenga toda su gente vacunada, si en África eso no pasa, porque el virus va a seguir mutando, va a seguir dando vueltas. O lo mismo que pasa acá en Chile, da lo mismo que nosotros estemos todos vacunados y finalmente Brasil está en una situación súper distinta. Y tenemos flujo de gente igual. Nuevamente entonces, en periodos así de tanta crisis, de hambruna, de un nivel límite en la población, va a significar que las personas caigan en estos totalitarismos. ¿Y por qué? Porque por ahí Anabela dijo que, claro, había un partido único que se hacía cargo de todo, hasta de la vida íntima de las personas. ¿Pero quién va a dirigir este partido único? Un gran líder. Un gran líder. Y ese líder va a tener tal nivel de convencimiento y tantas cualidades carismáticas que finalmente todas las personas ni siquiera van a dudar de lo que está diciendo. Nuevamente, todo esto pasa cuando la población está en una situación límite de vulnerabilidad. Entonces, también, ¿por qué estamos viendo este tema? Porque si le estoy diciendo que muchas personas dicen que esto se está cumpliendo en la vida real, ¿se imagina ahora? Ahora que realmente la crisis es transversal en todas partes por igual. Bien, acá se relaciona con la realidad en lo siguiente, que también necesito que se dé cuenta. No sé si ha escuchado de muchos estallidos sociales en el último tiempo. Ya, posiblemente usted escuchó mucho el del 2019 porque fue acá en Chile. Pero antes de Chile, incluso también en octubre o en septiembre, hubieron muchos otros países que estuvieron en la misma situación. Y ciudades, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, por ejemplo, en el caso de Francia también, en París, y así hay muchas ciudades que finalmente estallaron. En Cuba también, en India, hay muchos lugares, podemos decir abiertamente que en todos los continentes hay un estallido social.
Por ejemplo, en Chile todavía esto no ha terminado, incluso se está hasta escribiendo una nueva constitución en base de lo que pasó. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Esto lo podemos ver desde la literatura? Claramente que sí, pero yo necesito que esto usted lo aplique a su propia vida porque el peligro está en su generación. De hecho, el tema de la guerra, lo marcado Israel. Claro, por ejemplo, nosotros podemos ver en tiempo real en este momento qué está pasando entre Israel y Palestina y lo que Israel dice a través de su propaganda también. Cuando si vemos concretamente, vamos a ver que realmente Palestina está en otro rol acá. No es realmente, ya no nos va a meter ahí. Ya, pero lo importante de esto entonces es que yo sea consciente, ¿por qué? Porque realmente su generación, gente que está en la casa, gente que está acá, es su generación la que va a detener a este futuro dictador o dictadora. El problema que se está presentando ahora es que esto no es como las guerras mundiales. No es que parezca una imagen como Hitler, por ejemplo, y nos vaya a convencer porque ahora tenemos internet para ver si la persona podemos confiar en ella o no. El problema es que la hipervigilancia va a marcar esto. Por ejemplo, ahora usted no se puede organizar con la gente porque está siendo todo vigilado constantemente en el celular. De hecho, hay aplicaciones que están naciendo recién ahora para poder solucionar eso, como Telegram, por ejemplo. Pero nuevamente, ¿usted cómo va a ir contra ese sistema? ¿Cómo va a luchar contra esa opresión? Con esta hipervigilancia a nivel tecnológico, que ya no es un puro gobierno, ya no es un puro sistema. Es un sistema global a estas alturas. Ya, de todo esto vamos a seguir conversando el día miércoles en la tarde. Nos vemos pronto. Adiós.